En la tabla periódica de los elementos químicos tenemos bajo el yodo al astato. Su número atómico es de 85 y su símbolo es el AT. La masa atómica es de 220 gramos sobre mol y está ubicado en el grupo de los halógenos. Su nivel de toxicidad se asemeja al que tiene el elemento del yodo. Este halógeno no tiene una vida de reproducción dentro de la corteza de la Tierra, ocupando solo unos 30 gramos y quizás menos de este porcentaje, lo que nos dice que este elemento no tiene una suficiente capacidad para poder determinar las consecuencias que éste pueda tener sobre la salud de las personas y el impacto del medio ambiente, ya que su condición es muy escasa. Origen del astato. Este componente metálico es radioactivo y fue hallado por los científicos Dale R. Carson, Kenneth Rose y Emilio Gino Segre en California. En griego nos quiere decir inestable. Su punto de ebullición es de 254 grados centígrados y el de fusión es de 962 grados centígrados. Tiene 41 isótopos de astato altamente radioactivos, donde el proceso puede durar alrededor de 8,1 horas. Además, tiene su origen por medio de la desunión del torio y el uranio. Se puede ubicar pequeñas cantidades de astato en la tiroides, que es una glándula importante de nuestro cuerpo que define nuestro sistema endocrino. Con el astato es indispensable tener los cuidados y previsiones necesarias a la hora de manipularlo. No es nocivo para el medio ambiente por su poca aparición dentro de la superficie de la Tierra. Características del astato. El astato está conformado por 31 isótopos y se han visto la posibilidad de implementar el astato en la radioterapia para el tratamiento contra el cáncer, ya que sus atributos son beneficiosos para atacar a esta grave enfermedad. La característica del astato es básicamente inestable y es el de mayor peso a diferencia de otros. También es un halógeno y por lo tanto lo hace perteneciente al grupo 17 de la tabla periódica. Este grupo de elementos se unen al sodio con facilidad. Además, son realmente escasos dentro de nuestra biosfera y tienen mucha capacidad reactiva. Muchos compuestos orgánicos, específicamente los naturales, tienen dentro de sí partículas de astato. A esta combinación la llaman halogenados. Investigación acerca del astato. Algunas investigaciones realizadas en Holanda e igualmente en Rusia señalaron que este elemento químico es adherible a las proteínas. A partir del año 1950, se generó un gran interés en investigadores de aprender sobre las causas de la radiación sobre elementos biológicos. También se descubrió que el astato tiene mayor efecto superando al yodo. El día de hoy hablaremos sobre el peligroso gas radón. Lo más importante es que no debemos caer en una alarma social, sino simplemente que es necesario que seamos conscientes de este peligro real que puede introducirse en nuestros hogares sin que nos percatemos hasta que ya sea tarde. A continuación vamos a ir explicando en qué consiste este gas, cómo podemos prevenir sus efectos nocivos y en qué zonas está más presente. ¿Qué es el gas radón? El radón es un gas radioactivo, de origen natural, que tiende a concentrarse en edificios de todo tipo. Sobre todo suele aparecer en las plantas más cercanas al suelo. Este gas es inodoro, insípido e incoloro, que está presente en determinadas zonas del subsuelo. Procede del uranio. Este uranio, con el paso del tiempo, se desintegra y produce radio, que permanece en el suelo. Cuando éste se descompone, emana a la superficie en forma de gas. A este gas le conocemos como radón. Es un elemento químico que puede adherirse a las partículas de polvo del aire y por ello puede entrar y acumularse en nuestros pulmones. Suele aparecer especialmente en terrenos graníticos, aunque también puede aparecer en el agua. Además, también puede desprenderse de los materiales de construcción
tanto por la concentración de radio en los materiales como por la fracción de radón reducido que es liberado. Influye la porosidad del material y la preparación y acabado de las superficies. Los perjuicios que presenta son serios, pues la exposición prolongada a esta radiación provoca mutación en el ADN y eleva el riesgo de padecer cáncer de pulmón. En espacios abiertos resulta inofensivo, solo es nocivo en lugares cerrados y por encima de ciertos límites. Se estima que este gas es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. ¿Cómo detectar la presencia del gas radón en tu vivienda? Existen medidores que podemos adquirir fácilmente que nos darán una lectura de muestras que podemos usar para detectar este gas. Básicamente son detectores de radiación. El precio de estos aparatos ronda entre los 170 a los 500 euros. Si las lecturas estuvieran por encima de los límites saludables establecidos y si tomando todas las precauciones no logramos reducirlas, es importante que se ponga en manos de profesionales que le ayuden al respecto. A continuación, colocamos un mapa de las regiones de España y México donde pueden ver las zonas con más concentración de este gas. Son las marcadas en colores oscuros. Si encontramos más información de otros países, lo incluiremos en la descripción del vídeo. ¿Cómo eliminar el gas radón? Para combatir este gas debemos airear la vivienda durante al menos 10 minutos diarios y también reparar grietas en paredes y tuberías, además de reparar todo el material que esté en contacto con el suelo por donde este gas pueda filtrarse en el hogar. También existen suelos impermeables como los arcillosos que dificultan que el elemento químico alcance la superficie. Conclusión: hay que ser conscientes de su existencia y el peligro que puede suponer, pues sus propiedades lo convierten en un verdadero fantasma radioactivo. Es el segundo elemento natural más raro. Los científicos creen que puede haber solo 30 gramos de este elemento en la corteza terrestre del planeta. Tanto así que las rocas de la Tierra tienen un átomo de francio por cada millón de billones de átomos de uranio. Su nombre fue otorgado por su descubridora Marguerite Pérez en honor a su país, Francia, en 1939. Los átomos de francio se crean cuando los elementos radioactivos se descomponen. Se pueden extraer de minerales radioactivos como la torita y la uraninita, que contienen pequeñas cantidades de este elemento. Aún así, hasta la fecha, la muestra fabricada más grande de este metal alcalino contenía solo 300.000 átomos y duró solo unos pocos días. El francio no tiene usos conocidos fuera de la investigación. Fue descubierto en 1898 por Marie y Pierre Curie. Además, es el único miembro radiactivo de los metales alcalino-terreos, siendo un elemento raro de este grupo. Se forma en pequeñas cantidades cuando los átomos de los metales más comunes, como el uranio y el torio, se descomponen. Los átomos de radio no sobreviven por mucho tiempo, y la mayoría de ellos se descomponen rápidamente en radón, un gas noble radiactivo. El radio es altamente peligroso y rara vez se usa en la actualidad. Sin embargo, a principios del siglo XX, los compuestos de radio eran de uso común, como fueron las pinturas luminosas, que se utilizaban en relojes. Las personas que trabajaban con esta pintura a menudo se enfermaban, especialmente de cáncer, ya que la radiación ionizante que produce el radio daña el ADN. Curiosamente, hasta la década de 1940, muchas personas pensaban que la radiactividad del radio los hacía más fuertes, llegando hasta extremos como inyectarse viales que contenían un compuesto de radio, ya que creían que les daba un impulso de energía. También pensaban que las cremas y los cosméticos con radio hacían que la piel fuera más sana. Incluso existían máquinas que mezclaban radio con agua, ya que pensaba que la hacía más pura y El actinio emite una débil luz azulada en el vacío. Es un metal radiactivo, blanco plateado bajo la luz. Se encuentra en minerales de uranio y es un producto de los reactores nucleares. No tiene aplicaciones industriales o comerciales dada su alta radiactividad, equivalente a 50 veces la del radio. Inaugura la serie de los actínidos,
15 elementos de la tabla periódica, hasta el laurencio, muy parecidos entre sí por las propiedades químicas y con una configuración electrónica análoga a la de los lantánidos. Actinio, de número atómico 89, sería el primero de los 15 elementos que concluirán en el laurencio del número atómico 103. Este grupo destaca por su radioactividad, pese a que muchos de los elementos que lo integran se pueden encontrar en la naturaleza. Sin embargo, han sido descubiertos en su mayoría a través de la acción humana. Los actínidos son integrados por elementos de suma importancia como lo son el plutonio, el uranio y el protactinio, este último reconocido por su alta reactividad y toxicidad. Por su parte, el plutonio y el uranio remiten su uso a la bomba atómica y actualmente a la obtención de energía eléctrica. Estructura atómica de los actínidos. Cada uno de los actínidos posee 86 electrones, ubicados de forma semejante a la de un radón. Se prolongan unos a otros ubicados en el período 7 de la tabla periódica. Son los actínidos caracterizados por la adición de un electrón a medida que avanzan los elementos, inferior a la órbita 5F. A pesar de esto, es en los orbitales 6D y 7S donde se encuentran ubicados frecuentemente los electrónicos de valencia de los actínidos. Una peculiar característica de los actínidos es que los electrones de órbita 5F no se encuentran involucrados en la generación de uniones o enlaces químicos con otros átomos. En elementos de otros grupos de la tabla periódica hay excepciones a esta característica, pero estos datos son un buen indicador para conocer peculiaridades tanto físicas como químicas de este grupo. En los actínidos, al igual que en el resto de los integrantes de la tabla periódica, a cada elemento químico le corresponde un número atómico, proporcional al número de protones presentes en su núcleo. De igual forma, los átomos de cada elemento pueden presentar varias formas de isótopos, cada uno de estos con un número másico disímil y por consiguiente, una diferencia en la cantidad de neutrones que se encuentran en el núcleo. Propiedades generales de los actínidos. Los isótopos que poseen un elemento son semejantes a este químicamente. A pesar de esto, son capaces de poseer estabilidades diferentes si se relacionan a la descomposición radioactiva, una propiedad inherente al núcleo. Solo el bismuto posee un isótopo estable. Los actínidos no poseen isótopos estables. Cada isótopo de estos 15 elementos es descompuesto radioactivamente, resultando un elemento más liviano como el uranio. A medida de la estabilidad del isótopo es dada por el tiempo que debe transcurrir para que la mitad de una cantidad de isótopos sea desaparecida a través de la descomposición radioactiva. Los actínidos poseen isótopos capaces de descomponer naturalmente, teniendo por consiguiente una dilatada vida media. El torio está catalogado como un material radioactivo de origen natural, presente en pequeñas cantidades en las rocas, el suelo, el agua subterránea y la superficie, e incluso en las plantas y los animales. De dichas pequeñas cantidades de torio deriva la responsabilidad de la radiación débil pero constante y natural en esas cosas. En los suelos hay generalmente contenidas unas 6 partes de torio por cada millón de partes del suelo. Las rocas de algunas minas subterráneas pueden también contener torio en una forma aún más concentrada, y luego de la extracción de dichas rocas por la minería, el torio suele concentrarse y transformarse en dióxido de torio o incluso en otras formas químicas. A esas rocas a las cuales se les ha extraído del torio se les conoce como menas empobrecidas o colas de procesamiento. Detalles relevantes. Técnicamente, el 100% del torio natural existe bajo la forma de torio 232, un isótopo. Hay otros 10 isótopos distintos que pueden producirse artificialmente. El torio 232 se encuentra presente en varias combinaciones con otros minerales, como por ejemplo la sílice. Los compuestos del mismo que se hallan en el medio ambiente no se disuelven con facilidad en el agua, ni se evaporan al aire dentro del suelo o desde el agua. Este isótopo no es realmente estable y llega a descomponerse en 2 partes mediante el proceso denominado desintegración.
La misma produce una pequeña porción de radiación llamado alfa y una grande llamada producción de desintegración. Dicho producto de desintegración tampoco es estable, similar al torio 232, descomponiéndose ambos como un isótopo inestable. Pero el proceso químico llevado por la mano del hombre logra formarle como un producto estable. Derivaciones del torio. En los procesos de desintegración, tanto el isótopo precursor, el torio 232, los productos de desintegración y los nuevos productos que se siguen generando, llegan a producir una serie de nuevas sustancias que incluyen al radio y al radón, partículas alfa y beta y la conocida radiación gamma. En el caso de las partículas alfa, estas viajan distancias muy cortas a través de la mayoría de los materiales y no logran atravesar la piel humana. Por su parte, la radiación gamma logra recorrer distancias más largas y sí puede penetrar con facilidad a la piel humana. La media radiactiva del torio es en extremo lenta en forma natural. Solo puede ser acelerada por procesos de laboratorio químico y maquinarias de ondas concentradas con dichos isótopos. Se requiere de al menos unos 14.000 millones de años para que la mitad de este elemento cambie de forma a nivel natural. Dicho elemento puede ser movido de un lugar a otro tanto por la propia naturaleza, viento y agua erosionando las rocas, entre otras formas, y por la mano o acción del hombre como el de la quema de carbón o en la elaboración de productos que contengan el protactinio, símbolo químico Pa. Se le considera oficialmente el tercero de los miembros entre los actínidos y a su vez el primero en el que aparecen electrones 5F. Uno de los detalles más relevantes es que su comportamiento químico es una solución acuosa, la cual es muy semejante al del tántalo y al del niobio, más que al de los otros actínidos. En principio, ello causó controversia, pero gracias a una secuencia de análisis pudo ser fundamentado y además comprobado en la forma práctica gracias a sus propiedades físicas y químicas. Detalles generales. El protactinio metálico es de color plateado, dúctil y maleable. Todas las muestras bajo exposición al aire a temperatura ambiente 21 a 23 grados centígrados han dejado evidencia de poco o nulo deslustres al cabo de un tiempo. La variedad de compuestos del protactinio que se han caracterizado y preparado son en su mayoría óxidos binarios y polinarios, halogenuros, oxialogenuros, sulfatos, sulfatos nobles, oxisulfatos, oxinitratos, carburos, selenatos, compuestos organometálicos y variedad de aleaciones con metales dobles. ¿Qué es el protactinio? Es uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Su símbolo es Pa y su número atómico es el 91. Es el elemento metálico perteneciente al grupo de los actínidos, el cual es reconocible y detectable por presentar un brillo metálico intenso. Su descubrimiento parte de dos fases fundamentales. La primera fue en el año de 1913 por Fajans y Goring, quienes descubrieron el isótopo 234, el cual posee una vida media de 77 segundos, lo que les provocó a llamarle brevio. La segunda fase inició en 1917 cuando dos equipos independientes integrados por Liz Meitner y Otto Hahn y el trío Fleck, Crasson y Soddy de Inglaterra obtuvieron el isótopo 231. Dicho isótopo funge como emisor de ondas alfas que forman el actínido, por lo que en su primer instante se le bautizó como protoactinio, que significa progenitor del actinio. Esto debido a que al descomponerse radioactivamente el isótopo 231 se obtenía del actinio. Para el año de 1949 se le dio identidad propia con una pequeña pero significativa modificación, protactinio. ¿Dónde se encuentra este elemento? Su abundancia es realmente poca, siendo estimada su presencia en la corteza terrestre en el orden de 0,00001 ppb, lo que lo convierte en uno de los más escasos en los predios de la naturaleza. Aún así, hay más de 20 isótopos derivados del protactinio reconocidos, siendo el 231 protactinio el más común. Este elemento suele formarse por la transmutación del torio en la familia radioactiva natural del 231U, lo que le hace común de encontrar entre dicho elemento. Al protactinio se le puede obtener como un producto de la fisión entre el plutonio, torio y el uranio,
puede por igual recuperarse desde los minerales del uranio recabados por extracción solvente en el protactinio F4 que se produce y es reducido con bario. Oh, hola Max. Te han pedido que te filmes algo sobre el uranio. Ahí lo tienes, uranio. Oh, eso es fantástico. Gracias. Hola a todos. Como pueden adivinar, hoy les voy a hablar del elemento uranio. Pero primero, es importante que hagamos una advertencia para que ustedes estén calmados. Estamos en el laboratorio. Estamos certificados para trabajar con materiales radioactivos como el uranio. Así que no habrá ningún problema oficial. Bienvenidos. Y por supuesto, no repitas estos experimentos en casa aunque tengas 1 kilo de uranio en tu armario. Ahora que hemos aclarado esto, quizás podamos empezar a examinar las propiedades del metal más peligroso del planeta, a saber, el uranio. El uranio es un elemento químico metálico radiactivo que pertenece al grupo de los actínidos, y su número atómico en la tabla periódica es el 92. Es un metal abundante en la corteza terrestre, unas 40 veces más abundante que la plata. El uranio se origina durante las explosiones de las supernovas que generan las capturas neutrónicas que dan lugar a átomos más pesados como el uranio. El uranio fue descubierto a finales del siglo XVIII en Alemania y fue descubierto por el físico alemán M.H. Klaproth, llamándolo así en honor al planeta Urano que acababa de ser localizado. En la naturaleza, el uranio se encuentra en minerales como la uraninita y también la autunita. Este metal a menudo presenta varios estados de oxidación en esos minerales. Debido al hermoso color amarillo de tales minerales, los sopladores de vidrio lo añadían al vidrio. Como resultado, el vidrio tiene un hermoso color verdoso. Es una pena que los artesanos no conocieran la toxicidad de los compuestos de uranio en aquella época. Sin embargo, es posible obtener uranio metálico puro a partir del mineral de uranio, por ejemplo, mediante la reducción con calcio. El uranio se presenta en su mayoría de forma natural en la forma del isótopo uranio-238, para ser exactos, en el 92.23% de los casos. El periodo de semidesintegración del uranio-238 es más de 4.000 millones de años. El uranio empobrecido es el que más se utiliza para las investigaciones químicas, es decir, el uranio-238, para reducir el efecto de la radiación en los científicos. Solo hay 2 metales radiactivos que se encuentran en la naturaleza. El uranio puro obtenido de su mineral es de color plateado grisáceo, ya que su superficie se cubre muy rápidamente de una capa de óxidos debido a la gran actividad química de este metal. Por eso se almacena en argón. También todos los experimentos con uranio se realizan en una atmósfera de argón. Normalmente se toma un trozo de uranio metálico puro 238 y se corta en virutas como esta en un torno para la realización de experimentos químicos en los laboratorios. Cabe señalar que estas virutas en el tubo de ensayo ya emiten radiación beta y gamma. Solo la emisión gamma es 50 veces superior a la normal. Esta emisión está causada por los productos de desintegración del uranio-238 que se descompone a une más partículas beta y gamma. Las paredes del tubo de ensayo bloquean los rayos alfa. Debido a su mayor actividad química, las virutas de uranio arden bien en el aire. Ahora puedes ver la combustión del uranio en la que se convierte en una mezcla de óxidos. Sin embargo, podemos hacer algo más de quemar el uranio. Las virutas de uranio pueden mezclarse con cristales de yodo. Esta mezcla se deja reaccionar durante unos días, a veces con un disolvente, para que reaccionen mucho mejor. La reacción produce triyoduro de uranio de color púrpura oscuro. La reacción también puede producir tetrayoduro de uranio dependiendo de las proporciones de los reactivos. Los compuestos de este metal con estados de oxidación +3 y +4 son los más utilizados como materia prima para crear complejos de uranio. También se utilizan como catalizadores porque con este estado de oxidación
el uranio es el más reactivo químicamente porque tiene muchos electrones en los orbitales F. Cabe señalar la rapidez con la que cambia el color de los compuestos de uranio en función del estado de oxidación. Por ejemplo, se puede observar al comparar el triyoduro de uranio y el tetrayoduro de uranio. También vale la pena señalar que cuando se utiliza tetracloruro de uranio en lugar de tetrayoduro de uranio, el color también cambia de naranja a verde. Además, el tetracloruro de uranio se utilizaba en los primeros proyectos de enriquecimiento electromagnético del uranio natural, pero más tarde este método demostró ser ineficaz y fue sustituido por otros. No obstante, los compuestos de uranio con estados de oxidación +4 son bastante estables, por lo que se utilizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, el dióxido de uranio enriquecido se utiliza como combustible nuclear para los reactores nucleares. Sin embargo, el uranio también puede convertirse al estado de oxidación +6 mediante la oxidación de los compuestos de tetrafluoruro de uranio. Por ejemplo, el polvo de nitrato de uranio es de color beige. En esta forma se utiliza frecuentemente para los experimentos. Pero en el aire, este compuesto absorbe muy bien el agua y se convierte en hermosos cristales hexahidratados que, curiosamente, brillan muy bien en la luz ultravioleta. El nitrato de uranilo también se forma cuando los trozos de uranio reaccionan con el ácido nítrico. Además, en ese momento se puede ver la superficie brillante de ese elemento. De hecho, muchos compuestos de uranio hexavalente tienen la capacidad de emitir fluorescencia en la luz ultravioleta. Esa es la razón por la que se añaden al llamado vidrio de uranio, que brilla maravillosamente al sol con un color verde brillante. Si se le apunta con una linterna de rayos ultravioleta en la oscuridad, se verá aún más impresionante. Debido a sus propiedades fluorescentes, el uranio es representado a menudo como una sustancia verde y brillante en la mayoría de los dibujos animados y películas, aunque en la realidad el combustible de uranio y el uranio suelen ser de colores oscuros y parecen también ordinarios. Además, cabe recordar que muchos compuestos de uranio son muy tóxicos y por supuesto muy radiactivos. También existen compuestos de uranio con un estado de oxidación +5. Sin embargo, ese compuesto de uranio 5 estable, que no se descompone a temperatura ambiente, se obtuvo en el año 2006. Esto se consiguió estabilizando el ion uranilo con ligandos de coordinación orgánicos. Si piensas que los científicos estaban haciendo cosas inútiles, quiero decepcionarte. Hoy en día, debido a la gran utilidad del combustible nuclear gastado, siempre existe el riesgo de contaminación del agua y el suelo con compuestos muy solubles de uranio con estados de oxidación +4 y +6. Sin embargo, si se convierten en compuestos de uranio con estado de oxidación +5 que no se disuelven en el agua, el riesgo de contaminación del agua disminuye varias veces porque los compuestos de uranio con estado de oxidación +5 simplemente se depositan en el fondo y pueden recogerse fácilmente. Además, en la naturaleza, el uranio suele estar estabilizado por iones de hierro en estado pentavalente, por ejemplo en minerales de hierro como la magnetita. Por eso los científicos están estudiando este proceso y tratan de utilizarlo para un reciclaje de combustible nuclear de forma más eficiente. Ahora pasemos al título del video. ¿Por qué el uranio es el metal más peligroso? Porque es el material utilizado para fabricar la bomba atómica Little Boy lanzada sobre la ciudad de Hiroshima en 1945. Esta bomba se diseñó utilizando el método pistola. Se dispararon dos partes de uranio enriquecido en estado supercrítico una contra otra. Después de su contacto, la masa de uranio alcanzaría un punto crítico. Esto inició una reacción en cadena en la que los núcleos de uranio comenzarían a dividirse bajo la influencia de una enorme cantidad de neutrones que también se refractan en el temple hecho de carburo de tungsteno. Como resultado, la explosión nuclear mató a unas 200.000 personas. Este fue el primer uso militar de las armas atómicas en la historia. Además, el uranio 238 puede convertirse en plutonio 239 a través de una serie de desintegraciones beta. Es sabido que el plutonio 239 es adecuado para fabricar bombas del tipo de implosión debido a su masa crítica que es mucho menor. Además, el uranio es también un metal muy tóxico, por lo que debido a estas peligrosas propiedades se le puede llamar el metal más peligroso del planeta. Otro dato interesante es que el uranio natural está formado en su mayoría por el isótopo uranio 238 que no puede descomponerse espontáneamente. Solo un 0.7% del uranio puede mantener una reacción de fisión de cadena autosostenida. Para fabricar bombas atómicas, la concentración del isótopo 235 se eleva al 85% en el uranio, mientras que el 3% de uranio 235 es suficiente para fabricar combustible nuclear para las centrales eléctricas.
Normalmente el enriquecimiento se realiza mediante la centrifugación del hexafluoruro de uranio gaseoso en máquinas especiales. De este proceso se libera y concentra una gran cantidad de uranio 238 innecesario. Así se obtiene el uranio empobrecido y su radiactividad es mucho menor que la del combustible enriquecido. Como resultado de la Guerra Fría se ha producido una enorme cantidad de uranio empobrecido y la gente no sabe qué hacer con él para deshacerse de él. Gracias a su alta densidad, el uranio empobrecido se utiliza como carga de aviones para equilibrar, como blindaje de tanques y también incluso como núcleo de misiles. Sin embargo, al ser muy activo, el uranio blindado puede encenderse y por eso su uso puede ser arriesgado. Lo interesante es que debido a su periodo de semidesintegración bastante largo, el uranio sigue siendo una fuente de calor para la Tierra. Más del 40% del calor procede de la lenta degradación de los núcleos de uranio en el interior de nuestro planeta. Para concluir, podemos decir que el uranio es el metal más peligroso del planeta porque es muy tóxico y la gente lo ha utilizado para crear las armas más destructivas en el planeta. Además, un paso en la dirección equivocada puede tener consecuencias desastrosas para la humanidad. El accidente nuclear de Chernóbil es un testimonio de esto. La humanidad debe encontrar una manera eficaz de reciclar el uranio con el menor impacto posible en la naturaleza y de reducir el riesgo de accidentes nucleares y de contaminación del medio ambiente de nuestro planeta. El neptunio es otro de los elementos de los actínidos, lo que lo hace parte de una serie de elementos 5F. Su símbolo es el Np y el número atómico es 93. Se le conoce como el primer elemento transuránico sintetizado, hecho acaecido en 1940 gracias a un experimento controlado de bombardeo de uranio con neutrones que lograron producir al neptunio 239. En el ámbito de la química destaca su importancia como el isótopo más ligero entre los elementos de la tabla periódica. Es un emisor alfa de larga vida. Calcula su vida media con la fórmula 2.14 por 106 años. Lo dúctil del neptunio metálico parte de su bajo punto de fusión, estimando entre 637 grados centígrados. Su forma alfa es de alta densidad, totalizada en 20.45 gramos sobre centímetros cúbicos. Tales características hacen concluyente el que la química del neptunio puede considerarse intermedia entre la del uranio y el plutonio. Al ser un elemento altamente reactivo, se le considera compatible. De tal forma, muchos compuestos binarios en conjunto con el carbono, fósforo, azufre, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y la variedad de los halógenos. Es el cuarto de la familia de los actínidos o segundo periodo de transición interna del sistema periódico de los elementos. ¿Cómo se obtuvo por primera vez? Abelson y Macmillan le obtuvieron bajo experimentación en el año de 1940 como resultado del bombardeo al uranio con deuterones de gran velocidad. Ahora, de manera natural, el neptunio, o más bien el isótopo 237, se le encuentra en algunas minas de uranio en el mundo, pero en cantidades relativamente pequeñas. Es más común obtener el neptunio de manera abundante como un subproducto al fabricarse el plutonio 239. El neptunio metálico se obtiene del trifluoruro de neptunio gracias a la reducción con vapor de bario a 1.20 grados centígrados. Propiedades del neptunio. Se puede obtener artificialmente, siendo más rendidor y eficaz el proceso, ya que de forma natural la suma de las cantidades es tardía de recopilar y para nada rentable, además de los pasos adicionales para su procesamiento. Este metal blanco plateado es químicamente similar al uranio. Existe por igual diversas variedades cristalinas de este elemento, mucho más maleables y dúctil, lo que acelera el proceso y rentabilidad. Sus propiedades reactivas le hacen mezclable a la mayoría de los elementos. El neptunio suele presentarse en diversos grados de oxidación, siendo estos más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7, siendo el grado más 5 el que posee mayor estabilidad. El motivo por el cual se encuentra entre el uranio y el plutonio en la tabla periódica es su pertenencia a la serie de los actínidos y el primer elemento transuránico.
Aunque se han encontrado trazas en las minas de uranio muy pequeñas, se le considera de baja a nula existencia en el planeta. Esto se debe a su alta inestabilidad nuclear. En las plantas con reactores nucleares se produce este metal a partir del uranio. Además de ser un metal pirofórico, es altamente cancerígeno. El plutonio, reconocido como el símbolo Pu e identificado con el número atómico 94, es un elemento radioactivo metálico utilizado tanto en reactores como en armas nucleares. Pertenece al grupo de los actínidos de la tabla periódica y es uno de los elementos transuránicos, tal cual lo es el neptunio. Su descubrimiento. Para el año de 1940, casi en paralelo con el descubrimiento por bombardeo al uranio, con deuterones de gran velocidad para así crear el neptunio, se fueron preparando y estudiando los isótopos del plutonio por parte del químico estadounidense Glenn Seaborg, junto a la comunidad científica de la Universidad de California en Berkeley. Luego de tal preparación artificial, tanto por la minería del uranio como por la espeleología, se han llegado a detectar cantidades menores de plutonio en las minas de uranio, que no son rentables por los procesos para trabajarle. Ello hace que la rentabilidad y eficacia del control en los procesos de producción del plutonio se realicen mejor en los reactores nucleares. Características generales del plutonio. El plutonio es químicamente reactivo, teniendo la virtud entre los actínidos de poseer propiedades que le permiten ser procesados y analizados como los lantánidos, del cual es semejante. Con el proceso artificial que se le procesa, se crea un metal plateado que se hace ligeramente amarillo con la oxidación causada por la exposición al aire. Este elemento existe en 6 formas cristalinas y posee 4 estados de oxidación diferente. El metal suele desprender calor continuo debido a su radioactividad, lo que le hace fácil de detectar y además obliga a mantener condiciones de seguridad intra y extramuros mucho mayores, incluso a otros materiales radioactivos. En la actualidad se reconocen oficialmente 15 isótopos diferentes del plutonio, cuyos números masivos van entre 232 y 246. La duración en el ambiente de las detonaciones de armas nucleares o fugas radioactivas del plutonio puede durar décadas, haciéndose cada vez más pequeñas, pero pueden ser letales según la continuidad y forma de la exposición que las personas puedan tener. Los átomos de plutonio tienden a transformarse eventualmente en un elemento diferente que por igual siguen emitiendo radiación, pudiéndose ésta ser mayor o menor. A este proceso químico-físico se le conoce como decaimiento radioactivo. Se le llama vida media del plutonio al tiempo en el que la mitad de dicho elemento experimenta decaimiento radioactivo y cambia de forma. La vida media del plutonio 238 es de 87.7 años y la del plutonio 239 es de 24.100 años. Propiedades físicas del plutonio. Puede mostrar diversos estados de valencia tanto en solución como en estado sólido. El plutonio metálico es muy electropositivo. Se han preparado variedades de alineaciones de plutonio y las mismas se han caracterizado por el gran número de compuestos intermetálicos. La reacción del metal del plutonio con hidrógeno produce 2 hidruros que se forman a temperaturas bajas, 150 grados aproximadamente. Su descomposición se logra arriba de los 750 grados centígrados y con la misma se prepara polvo de plutonio. Fue sintetizado por primera vez a finales de 1944 en la Universidad de Chicago dentro del proyecto Manhattan vinculado al desarrollo de las armas nucleares. En el equipo se incluía a Glenn Seaborg y a Albert Ghiorso. Se produjo bombardeando plutonio con neutrones. El isótopo obtenido tiene un periodo de semidesintegración de 433 días. Su nombre se debe al país donde fue sintetizado por primera vez. Es un elemento radiactivo, plateado, con brillo, que pierde rápidamente en presencia del aire y es más maleable que otros actínidos. Es pirofórico, es decir,
se puede inflamar espontáneamente en el aire cuando está finamente pulverizado. Se produce de una manera natural en la cadena de desintegración nuclear de los minerales de uranio. El primer isótopo radiactivo sintetizado tiene la propiedad de emitir rayos gamma y partículas alfa. Esta característica es la causa principal de los usos del elemento. Los rayos gamma que produce se utilizan en radiología como fuente de excitación de los rayos X o como herramienta para analizar la calidad de las soldaduras metálicas. Otro uso es en las baterías de las naves espaciales, pero en el futuro, pues su presencia en la actualidad es escasa, ya que su producción anual es de unos pocos gramos. Otro uso que es posible y frecuente es como fuente de irradiación en espectroscopía para detectar cantidades ínfimas de sustancia. También lo podemos encontrar su uso muy frecuente como fuente de ionización del aire en los detectores de humo, pues este elemento emite partículas alfa y estas partículas ionizan el aire, aumentando así su conductividad eléctrica. La presencia de humo disminuye esta conductividad, desencadenando así la alarma. No tiene un papel biológico conocido y es tóxico, pues todos sus isótopos son radiactivos, aunque la concentración escasa que se utiliza en los detectores de humo de las viviendas se considera inofensiva. Producidos de manera artificial, sintéticamente o por la mano del hombre, uno de los cuales es el curio, símbolo químico Cm, número atómico 96, el cual provino del bombardeo de plutonio 239 Pu con partículas alfa. Dicho experimento efectivo fue realizado en 1940 por los estadounidenses Glenn Seaborg, Ralph James y Albert Yorsow, especialistas en química aplicada. Le bautizaron así en homenaje al premio Nobel en Química y Física Marie Curie y su esposo Pierre, pioneros en la investigación sobre la radioactividad. 7 años después, los químicos de la Universidad de California, Werner y Perlman, llegaron a aislar unos 30 microgramos de hidróxido de isótopo 242 Cm. Sobre su existencia. Del curio natural no hay pruebas que demuestren que exista o haya existido. Todos son teorías y especulaciones en base al tiempo de existencia del curio, ya que un isótopo estable común tiene una vida aproximada de 16 millones de años. Y si este elemento hubiese existido en la prehistoria, ya se hubiese extinguido. Otra de las hipótesis no comprobadas, porque no existen maneras de determinarlo, es la de la probabilidad de que existan pequeñas cantidades de este elemento en los depósitos naturales de minerales de uranio, siendo este el resultado de sucesivas capturas de neutrones y desintegraciones beta, mantenidas por el bajo flujo de neutrones naturales presentes en dichos minerales. Características generales. El curio es capaz de reaccionar con el oxígeno, el vapor de agua y los ácidos. Es un elemento mucho más electropositivo que el aluminio. Se presenta como un metal radioactivo de color gris plateado y que se obtiene artificialmente. Sus propiedades le hacen similar al uranio, al americio y al plutonio. Posee parecido al gadolinio en algunos aspectos, aunque posee una estructura cristalina mucho más compleja. Del curio se han logrado obtener los isótopos de números másicos que van entre 238 y 250, siendo todos ellos emisores de partículas alfa. Los compuestos trivalentes del curio son en su mayoría de color amarillo muy pálido. De los numerosos estudios realizados a este elemento para concretar su aplicabilidad y establecer su riesgo y manera de manipularle, uno de los más destacados es el de Cunningham, Wallman y Crane, quienes descubrieron en 1950 que la susceptibilidad magnética de muestras de CMF3 mantenían semejanza a las de GDF3.
haciendo posible asignar la configuración electrónica al ion Cm+3. Los mismos científicos en 1951 lograron preparar por primera vez el curio en su forma elemental. Son conocidos al día de hoy 14 isótopos del curio. En cuanto al curio metálico, este puede producirse por reproducción de trifluoruro de curio mezclado con vapor de bario. Este metal tiene un lustre plateado, el cual pierde el contacto con el aire. Posee una densidad relativa de 13.5. El punto de fusión es aproximadamente de 1340 a 40 grados. Este metal se disuelve con facilidad en ácidos minerales comunes como Es un elemento sintético producido por primera vez en 1949 por Stanley Thompson, Albert Yorso y Glenn Seaborg en el ciclotrón de la Universidad de California en Berkeley, ciudad de la que toma su nombre. Se consiguió bombardeando americio 241 con partículas alfa durante varias horas. Pasaron 9 años hasta que se consiguió cantidad suficiente para poder verlo a simple vista. El primer compuesto se obtuvo en 1962. Hoy en día se conocen 14 isótopos, de los cuales el de número másico 249 es el que se encuentra en cantidades útiles para la experimentación y con él se han sintetizado varios compuestos. Tras la culminación de las investigaciones realizadas por el equipo de Seaborg en la época de posguerra, se consiguieron las propiedades atómicas y químicas tanto de este elemento como de los transuránidos en general. Los conocimientos adquiridos en estas investigaciones sirvieron para diseñar la síntesis del elemento siguiente en la tabla periódica. Es metálico y tiene un brillo plateado. Se consigue mediante el bombardeo de neutrones de plutonio 239, obteniendo menos de 1 gramo al año. El isótopo más investigado es un intenso emisor de rayos beta y se desintegra en un semiperiodo de 314 días. Como es muy raro, no tiene aplicación comercial ni tecnológica, sino que se limita a la investigación básica. No tiene un papel biológico conocido y su toxicidad se debe a que sus isótopos son radioactivos. Este es un elemento químico radioactivo cuyo símbolo es Cf y su número atómico 98. El californio se obtuvo por vez primera en la Universidad de California en Berkeley en 1950, como resultado del bombardeo del curio con partículas alfa, específicamente con iones de helio. Fue nombrado así tanto por la ciudad como por la Universidad de California. Pertenece al grupo de los actínidos, siendo el sexto entre los elementos transuránicos en ser sintetizado, poseyendo la segunda mayor masa atómica de todos aquellos elementos que se han producido en cantidades lo bastante enormes como para ser observados a simple vista, luego del einstenio. Destaca como el elemento más pesado que se produce en el planeta Tierra de manera natural. Recalcamos que los elementos de mayor masa atómica solo pueden ser producidos mediante síntesis. Existen 2 estructuras o formas cristalinas para el californio a presión normal, una por encima y otra por debajo de los 900 grados centígrados. Cuando está en altas presiones aparece una tercera forma. Este elemento pierde su brillo lentamente en contacto con el aire a temperatura ambiente. Sus compuestos tienen en su mayoría una forma química del elemento denominado californio 3, la cual puede participar en 3 enlaces químicos. De los 20 isótopos reconocidos del californio, el más estable es el californio 251, que posee una vida media de 898 años. Tan corta duración implica que no se encuentren cantidades significativas de este elemento en la corteza terrestre. El californio 252, con una vida media de 2,64 años, es el isótopo usado más común y se produce en el Laboratorio Nacional Oak Ridge de los Estados Unidos y en el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Rusia. Al trabajar con este elemento se debe considerar los riesgos radiológicos, así como la enorme capacidad de este elemento para interrumpir la producción de glóbulos rojos por bioacumulación en el tejido óseo. Usos. Este es un potente emisor de neutrones, lo que se traduce como un serio peligro para la salud, obligando a tomar muchas precauciones en el manejo del mismo. Aunque ya existen aplicaciones y existen investigaciones que para algunos científicos no dan resultados concluyentes prometedores, existe la concertación de que por ser una fuente muy eficiente de neutrones, el californio sí podría tener usos diversos en el futuro, según las necesidades pro avances tecnológicos en distintos
distintas áreas del conocimiento que así lo exijan. En la actualidad, se da uso práctico como fuente de neutrones de alta intensidad en sistemas electrónicos, para la investigación médica, en la investigación geológica e industria de minería, permitiendo la determinación analítica de los metales preciosos como el oro, la plata, y para industrias petroleras se le utiliza para la determinación del agua en el petróleo. El 249 CF funge como blanco de bombardeo en la preparación de otros elementos de número atómico superior a 100. Se usa para ayudar a encender reactores nucleares y como fuente de neutrones en el estudio de materiales mediante la difracción de neutrones y espectroscopia de neutrones. Son varios los elementos químicos sintéticos, ergo artificiales al ser producidos por el hombre, que se obtienen a partir de determinados procedimientos, tanto en aceleradores de partículas como en reactores nucleares. Esto debido a que su presencia como tales en la naturaleza es casi o totalmente inexistente. El elemento del grupo de los actínidos en la tabla periódica, bautizado como einstenio, cuyo símbolo es ES y su número atómico 99, es uno de ellos. Evidentemente es que su nombre deriva del afamado físico Albert Einstein, a quien se le dedicó este descubrimiento realizado en 1952 por 4 investigadores químicos de la Universidad de California, Giorgio, Thomson, Chopin y Harvey. El mismo se sucedió en diciembre de 1952 y derivó de los restos de la primera explosión termonuclear realizada en el Océano Pacífico un mes antes. El resultado fue la formación del isótopo 253-ES, el cual llega a tener una vida media corta, de unos 20 días. Su proceso de formación consiste en la captura de 15 neutrones por efecto del plutonio 238-Pu, de la cual se sigue una serie de emisiones de partículas beta. El sintetizado del isótopo 254-ES se realiza en forma mucho menos destructiva, bombardeándole con AM, CM y Pu con neutrones. Para el año de 1951 se logró producir una cantidad relativamente suficiente, 0,01 microgramos de isótopo 253-ES, determinándose esta cantidad con un tipo especial de balanza magnética creada especialmente para esta tarea y que luego se introdujera en la vida industrial y comercial del área química. Es así, el isótopo de einstenio 253-ES así producido se utilizó para la obtención del mendelevio. Como manifestamos al principio, el einstenio es un elemento químico que se produce de manera artificial y del mismo no hay rastros, encontrados al menos en el planeta de manera natural. Características generales. Este elemento es sintético, por lo que solo se logra obtener a través de la transmutación o bombardeo de núcleos más estables, equipados de partículas rápidas. El einstenio es un metal divalente por poseer 2 electrones de enlace y no 3 como otros actínidos. Su aspecto es sólido metálico, siendo de color gris con leves tonalidades blancas y es poseedor de propiedades de irradiación. Está formado por 16 isótopos y 3 isómeros, que son aquellas moléculas que tienen el mismo número atómico. Tanto el isótopo como el isómero difieren en masa atómica y duración de vida en el ambiente. Es sumamente reactivo, atacándose fácilmente por el oxígeno, el vapor de agua y los ácidos. Se conocen los isótopos de einstenio con números masivos entre 243 y 256. El primer isótopo de este elemento en ser identificado fue el 253-ES con una vida media de 20 días. Su isótopo más estable es de 254-ES que posee una vida media de 276 días. Distintos elementos de la tabla periódica entran en un mismo rango cuando son productos de la mano del hombre y han signado su historia de investigaciones que, si bien alimentan al campo de la química y la física y brindan posibles alternativas a futuro, en lo mediano no se vislumbran usos prácticos, salvo el más importante en todo campo del saber, el conocimiento. Uno de estos elementos es el fermio. ¿Qué es el fermio? Este es un elemento el cual no se ha detectado en la naturaleza, por lo cual se le denomina artificial.
El mismo se obtiene con la alteración o transmutación de núcleos atómicos de otros elementos. El símbolo del fermio es Fm y su número atómico 100. Está compuesto por 16 isótopos radioactivos, los cuales poseen números másicos entre 244 y 259. De dichos isótopos se han procesado solo muestras mínimas, derivando de allí sus muy escasas aplicaciones. Se encuentra en el grupo químico de los actínidos. Es un elemento transuránico, lo que le da el rango de sintético, pero es altamente radioactivo, siendo todos sus isótopos altamente inestables, a excepción del isótopo 257 Fm, que es capaz de durar unos 99 días en el ambiente. Todos sus isótopos se desintegran rápidamente al ser aislados, de ello proviene su inestabilidad. El nombre de fermio deriva del homenaje realizado a Enrico Fermi, científico de avanzada en el campo de la radiación y quien en su momento recibiera el Premio Nobel de Física. Poco antes del descubrimiento de este elemento murió a causa de envenenamiento radioactivo. Descubrimiento del fermio. Este elemento químico fue descubierto por Albert Johnson y su compañero de la Universidad de California en 1952, al ser parte del equipo de análisis de los residuos de una explosión de una bomba de hidrógeno. Este equipo realizó actividades similares con las cuales fueron descubiertos otros elementos como el instenio. Después de ello, el elemento fue preparado de forma sintética en un reactor nuclear al ser bombardeado de plutonio con neutrones, junto en un ciclón bombardeado de uranio 238 e iones de nitrógeno. Los resultados finales demostraron que los isótopos de fermio son inestables, de allí que sea provocada su rápida desintegración en el ambiente. Características. Este es un actínido sintético en extremo pesado debido a su composición atómica. Se ubica en el grupo 3 de la tabla periódica, mostrando en todos sus isótopos rápida descomposición que acrecientan su inestabilidad. Las masas atómicas del fermio varían en valor. El estado en que se presenta es sólido, poseyendo un aspecto metálico revestido o caracterizado por su color blanco plateado. Es altamente tóxico al contacto, por ingesta o inhalación, debido a su constante emisión de partículas radioactivas. El núcleo del fermio está constituido por 100 protones y electrones propios de los elementos sintéticos transuránicos. Su solubilidad es muy baja en el agua y su estructura se califica como desconocida. Esto debido a su baja densidad. La reactividad química del fermio se activa al mezclarse con ácido nítrico, ácido clorhídrico y soluciones de amonio. El caso del mendelevio se une al de una de las particularidades del siglo XX en la constante investigación atómica, cuyas pruebas, aun siendo riesgosas, ayudaban al descubrimiento de nuevos elementos de los cuales algunos han adquirido relevancia para la vida militar, industrial y civil. Otros elementos por su parte no fueron así, por lo cual sus descripciones científicas son amplias pero sus detalles característicos demasiado triviales, confusos y escuetos. En la temática sobre el mendelevio nos descantamos por fusionar ambos detalles de interés y así mostrar una información más prolija en beneficio al alumnado y público en general que frecuenta nuestro canal. Todo sobre el mendelevio. Este es un elemento químico cuyo aspecto es desconocido, estimándose que sea plateado metálico o gris con áreas blancuzas. El símbolo del mendelevio es Md y su número atómico el 101, perteneciendo al grupo de los actínidos. Se desconoce que posea una forma o un estado habitual en la naturaleza, por lo cual actualmente entra en el rango de sintético o artificial. Este es uno de los grupos de los actínidos por su número atómico mayor, no encontrársele en la naturaleza y poseer una vida media menor. Con todos los actínidos, el total de sus isótopos son altamente radioactivos y a la par inestables. El mendelevio posee una masa atómica de 258 U, debido a la masa total de neutrones y protones que se pueden encontrar en un solo átomo perteneciente a este elemento. Su posición dentro de la tabla periódica de los elementos está en el período 7. Los elementos que se relacionan con el mendelevio, sean por la proximidad en su número atómico o período o su grupo, son entre otros el cerio, neodimio, prasedomio y prometio. El anterior nombre del mendelevio fue unilunio.
el cual fue cambiado para ajustarse a la práctica del siglo XX, que consistía en homenajear a uno de los grandes físicos y químicos de la época. El epónimo fue el laureado químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Este fue el noveno elemento transuránico y otro elemento actínido. Se logró gracias al bombardeo de isótopos de einstenio 253 con iones de helio. Así se consiguió producir un nuevo isótopo de 256 Md, el cual reveló la existencia de un nuevo elemento transuránico. Como actinio, el mendelevio representa las características generales de todo miembro de su grupo. Posee un estado de oxidación 3, aunque algunos experimentos entre 1990 y 2011 han demostrado que también es estable en estado de oxidación 2. Sus isótopos tienen vida media que comprenden unos pocos segundos hasta aproximadamente 55 días. Extrañamente, esta cifra dada es mayor a la primera, ya que en el primer experimento exitoso, el isótopo producido resultante mostró una vida media de unos 76 minutos. Se cree que fue por el arduo proceso que distinguió a este experimento. Los átomos fueron obtenidos uno a uno. Las cantidades de mendelevio obtenidas y utilizadas en los estudios de las propiedades químicas y nucleares son menores a 1 millón de átomos. Esto es 1 millón de veces menor a una cantidad que se pueda pesar. Los descubrimientos científicos, al menos en el campo de la química, son una prosecución de consecuencias, investigaciones y al enfrentar los riesgos inherentes de los llamados bombardeos a un elemento para completar los cambios y resultados positivos o negativos que el mismo puede arrojar. En este aspecto entra el novelio como uno de esos resultantes. Se puede considerar resultados positivos porque amplía la tabla periódica de los elementos y permiten la construcción del futuro, aunque sea de una manera lenta pero progresiva. Décadas han transcurrido desde que este elemento artificial fuese presentado y aún existe en el estado del objeto de estudio, lo que para los no entendidos es quizás un gasto de esfuerzo. Por el contrario, el mismo está revestido en lo expectante del poder transformarse en un elemento químico de uso según las necesidades y posibilidades tecnológicas van avanzando y mejorando. Si ello se logró con otros elementos con el paso de los siglos, con el novelio y otros elementos de su grupo, bien se podrán lograr en forma quizás micro, pero enfocada al bienestar humano, y no de usos inapropiados como se han hecho con otros artificios radioactivos. Entreguemos pues un material desglosado que mejor oriente, que les permita la inmersión en un conocimiento más ameno al que podrían encontrar en los diversos videos de nuestro canal. Este elemento químico fue descubierto en 1957 por Nobel Institute for Physics en 1957. Recordemos que Alfred Nobel creó tanto el instituto como el premio que lleva su nombre a manera de una mea culpa por su invención de la dinamita. De allí partió una filosofía de que cada invento o descubrimiento amparado por el centro sería totalmente analizado y focalizado para el beneficio de la humanidad y defendiendo de todo uso bélico u oscuro. Por ello, al novelio se le ha protegido de diversas formas, siendo algunas brindando información calificada a los entes de seguridad de los gobiernos que puedan amparar dichas investigaciones, proteger la muy baja protección del novelio que ha existido, enfocar los estudios en pro de encontrar usos beneficiosos. Han creado una especie de patente, ya que este tipo de material no posee una comercial, que le permite, bajo un amparo legal internacional, refrenado por los acuerdos de paz, para que su producción y o investigación solo se realice bajo su total supervisión. Hasta ahora, Irak y Corea del Norte son los únicos países que han violentado dichos acuerdos sobre el uso del novelio para investigación, lo que también les ha acarreado sanciones. Este elemento no se produce en la naturaleza, es totalmente sintético, ya que su producción se realiza en laboratorios, del cual en 1957 se han producido pocos microgramos, cantidades atómicas. El decaimiento del novelio se realiza por la emisión de partículas alfa, lo que es igual a la aplicación de un ion de helio doblemente cargado.
El laurencio es un elemento químico derivado y a su vez sugerido de experimentos focalizados que hacen parte del grupo de los actínidos. Trataremos el tema de manera desglosada y variada con el fin de alimentar el conocimiento público y en especial al estudiantil, mejorando así la comprensión sobre el mismo ante los elementos algo difusos que tanto en textos como en páginas web se presentan. Sobre el laurencio no existe gran cantidad de material didáctico, lo que no resta su valor en el área de investigación en la química. Se presume que con el paso de las décadas y los avances tecnológicos, aunados a la creciente necesidad del mundo por formas de energía limpias o energías de producción controlada, al laurencio, como otros actínidos, se le dé cabida y el uso factible, aunque quede el detalle de su producción que a la fecha es mínima. ¿Qué es el laurencio? Este es también un elemento sintético radioactivo, como lo son varios de los actínidos a los cuales el mismo pertenece. Su símbolo es LR, otra es LW, pero se internacionalizó y se utilizó ese cambio cosmético. El número atómico 103 le identifica. Le encontramos en la tabla periódica de los elementos como parte del bloque D, periodo 7. Es el último elemento de la serie de los actínidos, ergo el 15º. Todo sobre el laurencio. Diversos experimentos químicos realizados en centros de investigación de energía nuclear de Rusia y Estados Unidos han confirmado que el laurencio llega a comportarse de manera homóloga con el lutecio y se comporta de forma química con mucha similitud a otros actínidos. Su descubrimiento partió del sintetizado que realizó el grupo de científicos expertos en física nuclear del Lawrence Berkeley National Laboratory de la Universidad de California, bajo la dirección de Albert Yorso. Los primeros átomos de este elemento se produjeron al ser bombardeado un blanco de 3 miligramos, compuesto el mismo por 3 isótopos de californio con núcleos de boro 10 y boro 11 del acelerador lineal de iones pesados. Su nombre deriva del físico estadounidense Ernest Lawrence, conocido por ser el inventor del ciclotrón y además ser el fundador y epónimo del laboratorio donde el laurencio fue descubierto. Este hecho acaeció en 1961. Se convirtió así en el elemento más pesado entre los actínidos que hayan sido sintetizados. La totalidad de isótopos de este elemento son radioactivos, siendo el más estable el ion de laurencio 266, con un periodo de semidesintegración de 11 horas aproximadamente. Para otorgar una cifra responsable sobre el tiempo de vida media de dichos isótopos, los cálculos más conscientes lo fijan en 3 minutos 6 segundos. Se han logrado determinar las propiedades nucleares de todos los isótopos de laurencio, de masa laurencio 255 a masa laurencio 260. El laurencio 260 es un emisor alfa con un promedio de vida de 3 minutos con 6 segundos y por ello es el segundo isótopo de vida más larga con características de emisiones alfas que se conoce.